1 sobre H3, la derivada con respecto de U3 por E3. Eso es el gradiente. Entonces, a este gradiente, yo le puedo poner como una función escalar, y esto me define el gradiente, o yo le puedo poner una función donde esta phi es una función escalar, o yo le puedo, este es un operador. Este operador está hambriento de que yo le ponga una función enfrente. Esta derivada, aunque está escrito así, bueno, estoy haciendo abuso de la notación. Esta derivada no actúa sobre el vector unitario. Si actúa sobre el vector unitario, ¿cuánto creen que me debe dar? El vector unitario tiene magnitud 1. Cuando lo derivo, ¿cuánto me debe dar? Si tiene magnitud 1 y lo derivo, ¿cuánto me debe dar? 0. 0. Entonces, esta derivada, gracias, no, aunque la escribo de esta manera, la derivada no actúa sobre la E, está esperando que yo le ponga una función. Entonces, este gradiente de una función phi, si yo le pongo gradiente de phi, sería 1 sobre H1, a lo mejor para que no se confunda yo debería poner E1, derivada con respecto de U1 por esta phi. Esta phi depende de U1, U2 y U3. Si por ejemplo, ¿no? Maestra. ¿Mande? ¿El gradiente no es una función vectorial? Sí, no por eso, sí, por eso está E1, E2 y E3. Ah, ok. Ajá, la parte vectorial la tienes acá en E1, E2 y E3. Ah, entonces ahí después de gradiente, cuando puso lo de función escalar, se refiere solo a la phi, ¿verdad? Sí, la phi es la okay, que es la función escalar. El gradiente, sí. Este es vectorial. Este es vectorial. Es un vector. La función phi es una función escalar. La función phi es una función escalar. ¿Sí? El gradiente es vectorial. ¿Sí? Quedamos de acuerdo ahí, va bien. Acá está. El gradiente es vectorial. Estoy poniendo el vector unitario antes para que no parezca que lo voy a derivar. Muy bien. Nada más lo estoy corrigiendo en la escritura para que no parezca que lo quiero derivar. Entonces, cuando yo le pongo una función escalar, pues me genera el concepto de gradiente que ya conocemos. Por ejemplo, gradiente de phi sería E1 sobre H1, la derivada de la función con respecto de 1, más E2 sobre H2, la derivada de la función con respecto de U2, más E3 sobre H3, la derivada de la función con respecto de U3. Hasta ahí va bien. Pero ¿qué pasa si sea F una función vectorial, como un campo eléctrico, un campo magnético, que depende de 1, U2 y U3? Si F es una función vectorial, entonces yo no puedo poner el gradiente y el F así juntos. Hay una parte donde le vamos a calcular, pero lo que se calcula es el gradiente de una de las componentes del vector. Entonces, la única manera en que tú puedes poner estos dos vectores juntos, si tuvieras el vector A y el vector B, ¿de qué manera los pueden poner juntos? ¿Conocen dos productos? ¿Cuáles? ¿Cuáles productos conocen? Escalar y vectorial. Claro, solo pueden poner A punto B o A cruz B.
¿sí? No los pueden escribir juntos. Esto no lo pueden hacer, no tiene sentido así. Entonces, lo que pueden hacer es, si quieren poner dos vectores juntos, es o poner el producto escalar o el producto vectorial. Entonces, acá yo puedo poner el producto escalar o el producto vectorial. ¿Sí? Entonces, las cuentas que estamos haciendo es porque quiero obtener la divergencia y el rotacional para cualquier sistema de coordenadas. ¿Sí? No la tenemos. Queremos obtener las expresiones de la divergencia y rotacional para cualquier sistema de coordenadas. Eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces, las cuentas que estoy haciendo es para obtener la divergencia. Ujú. Ahorita continuamos. Entonces, lo que queremos obtener, el primer caso que vamos a hacer, las cuentas que vamos a hacer son para la divergencia. Lo que quiero obtener es la divergencia. Bueno, cualquier sistema de coordenadas curvilíneas, ortogonales. Entonces, la divergencia. Para la divergencia tenemos lo siguiente. Es la cuenta que quiero obtener. Entonces, sea una función f minúscula, que la puedo escribir como F1, U1, como F1, U1, déjenme escribirlo acá. Déjenme escribirlo así, como F1, E1, más F2, E2, más F3 por E3, ¿sí? Así, F es una función vectorial que la puedo escribir de esta manera. Lo que acabamos de escribir en esta hoja anterior, vean, acá lo tengo todavía señalado. E1 voy a copiar esto que tengo en este recuadro amarillo, lo voy a copiar para no, lo voy a ocupar ahorita. Hace rato lo demostramos. ¿Sí? Esta base tangente escrita así. Entonces la voy a copiar. La voy a copiar. Déjenme verla para no equivocarme. Entonces, lo tengo acá. Tenemos que E1, lo acabamos de mostrar, E1 está dada como H2
H3, gradiente de U2, cruz gradiente de U3. Vean, lo acabamos de mostrar. Si yo quiero el 1 no aparece acá hasta el 2 y el 3, 2 y 3. Si quiero E2 va a estar dado con dos factores de escala y el producto vectorial de dos gradientes. El E2 lo formo como H3, H1, U3, U1. Acá está, miren, está en la hoja anterior. Lo tienen ustedes ya en su libreta. H3, H1, gradiente de U3, gradiente de U1. Y el E3 lo formo como el E3, acá tengo un error. El E3 debe tener el 1 y el 2. El 1 y el 2, este debe de ser 2. Este tiene que ser 2. ¿Sí? El E3, sí, el E3 es ese. ¿Están de acuerdo? Nada más los voy a escribir. Nada más los estoy escribiendo. Vean, el índice que tiene el vector unitario, E1, no aparece acá adentro. En los factores de escala aparece 2 y el 3, que está el 2 y el 3. Si tengo el E2, acá debe aparecer 3 y 1. 3 y 1. Si tengo el 3, acá debe haber 1 y 2, 1 y 2. ¿Sí? Déjenme ver la hoja anterior a esta que puse. Acá está. H1, H2, gradiente de U2, gradiente de U3, eso es igual a E3. Acá está. Entonces, el E3 lo acabamos de hacer, decíamos, acá tiene que haber dos factores de escala y dos gradientes. El primer factor de escala, si tengo el 3, debe estar 1. O sea, el 3 no se puede repetir, tiene que ser el 1 y 2, U1, U2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en lugar de escribir E1, ya sé que la función f la puedo escribir como una función f1 de E1, más f2 E2, más f3 de E3. Esta f, si lo estuviéramos escribiendo en coordenadas cartesianas, por ejemplo, este vector A estaría dado como A1 y más A2J más A3K. ¿Sí? Pero ahora mis vectores se llaman E1, E2 y E3. ¿Sí? Y vean los índices. Ustedes esto ya lo manejan. A es A1, A2 y A3. Esta función F tiene F1, F2 y F3. Pero en lugar de escribir E1, voy a escribir esta regla. Y en lugar de escribir E2, voy a escribir esta regla. Y en lugar de escribir E3, voy a escribir esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Que esta función F la puedo escribir como F1. En lugar de escribir E1, voy a escribir H2, H3, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3. Todo esto lo que quité es E1 y sustituí esta ecuación. Más F2 por E2, pero en lugar de 2 escribo esto que acabamos de demostrar. E2 sería H3, H1, gradiente de U3, cruz, gradiente de U1, más, el siguiente sería F3, en lugar de 3 pongo H1, H2,
gradiente de U1 cruz gradiente de U2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nada más sustituir. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, voy a mover un poquito la hoja para arriba. Ahora, vamos a ver qué pasa si sea G igual a una constante alfa por gradiente de U2 cruz gradiente de U3, ¿no? Es esto. Este término. Gradiente de U2 por gradiente de U3 y alfa sería esto, ¿sí? Eso sería mi alfa. ¿Están de acuerdo? Bueno, mi pregunta sería, bueno, si G fuera ese término, mi pregunta es, ¿cómo me quedaría la divergencia de G? La divergencia de G. Bueno, lo voy a copiar, me quedaría la divergencia, abro el paréntesis y en lugar de G copio esto que tengo acá, alfa, gradiente de U2 cruz, gradiente de U3. Y después vemos cómo hacemos las cuentas. El detalle es que es la derivada de un producto. Si ustedes tienen la derivada con respecto de X, de f de X por G de X, ¿cuánto vale esta derivada? La derivada de un producto, ¿cómo la calculan? ¿Qué les dice la derivada del producto? ¿Qué les dice la derivada del producto? Esa derivada debería ser f de x por g, la derivada de g de x con respecto La voy a a anotar. de x. Ah, sí. Me quedaría, como bien me haces favor de decir, ¿quién me contesta? Jesús Rojas. Gracias, Jesús. Derivada de G de X con respecto de X. ¿Más quién? Más la derivada de f de x con respecto a de x por g de x. Muy bien, esa es. Eso mismo me debe ocurrir acá. Cuando yo aplique la divergencia, me debe dar la derivada de un producto. Y entonces me debería dar la derivada del primero, acá está, la derivada, acá está, la derivada del primero y el segundo sin derivar, más la derivada del primero sin derivar, la derivada del segundo. Entonces, acá me quedaría, no sé qué hice ahora porque se ve así. También ahorita avanzo, me quedaría la derivada, la divergencia del primero, sí, ahora vean, el primero, alfa, no es un vector. Alfa, así como lo tengo escrito, es una escalar, una función escalar. Sí, no es un número, es una función escalar. No le voy a poner alfa, es una función escalar. ¿Están de acuerdo? Entonces, si es escalar, no le puedo tomar su divergencia.
lo que le puedo tomar es su gradiente. ¿Están de acuerdo? O sea, yo no puedo tomar la divergencia de alfa, porque alfa es una función escalar. Lo que puedo hacer es tomarle su gradiente multiplicada por, es la derivada del primero por el segundo. El segundo sería el gradiente de U2 cruz gradiente de U3 más, eso es lo que me dice esta regla. Luego más la primera función sin derivar, en este caso sería alfa, y la derivada actuando sobre la segunda función, acá me lo dice. Entonces la derivada sería, ahora sí sería la divergencia actuando sobre todo esto. Sería la divergencia actuando sobre el gradiente de U2 cruz el gradiente de U3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, eso apenas sería la divergencia de G, donde G es nada más el primer término. G es nada más el primer término. Entonces, lo que yo quiero es sacar la divergencia de todo de los tres términos. O sea, ahorita lo escribo. Esto que tengo acá escrito es nada más para el primer término. ¿Sí? Esto es para el primer término. Ahora vean lo siguiente. Supongamos que tomo la divergencia. Ahorita lo escribo. La divergencia de gradiente de U2 cruz gradiente de U3, acá lo tenemos. Lo tengo acá arriba. No, lo tengo en el otro. Gradiente de U2 por gradiente de U3, acá está, ¿cuánto es? Gradiente de U2 cruz gradiente de U3 es E1 sobre H2H3. E1 sobre H2H3. Entonces, de esta expresión, este término que tengo acá sería E1 sobre H2H3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y cuando yo tome la divergencia, ¿cuánto creen que me va a dar? Cuando yo tome la divergencia de E1 sobre H2H3, ¿cuánto creen que me va a dar? E1 es un vector unitario. Cuando lo derivemos, ¿cuánto me da? Si es un vector unitario, su magnitud, ¿cuánto mide? Su magnitud, Uno. ¿cuánto mide? 1. Y si lo derivo, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Esta componente, aunque se ve muy complicada, no va a contribuir. Este es un 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que voy a escribir acá, voy a mover un poquito la hoja para arriba. Y lo que me va a dar, es lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es no solo tomar la divergencia al primer término. Cuando hice divergencia de G, me estaba refiriendo solamente para el primer término. Ahora voy a tomar la divergencia de F completa. Acá la tengo de todo este renglón que tengo en azul. Entonces, la divergencia de F, le voy a poner en general. En general, la divergencia de F, la divergencia de esta función F,
me está dando voy a aplicar la divergencia. Me quedaría la divergencia. Voy a anotar lo voy a anotar, pero mejor me paso a la siguiente hoja, para que no se enrede. Sí, mejor para que no se enrede. Esta parte ya la anotaron. Anótenla y ahorita continúo. Ahora, hay otra manera de calcular la divergencia. Esta es una manera de calcular la divergencia y esta es una manera de calcular la divergencia y ya que se tienen estas expresiones, es muy sencillo calcular el rotacional. Pero hay otra expresión, otra manera de calcularlo, posiblemente más, que se entiende más fácilmente. Acá me falta una cantidad que demostrar. Acá tenemos, por ejemplo, cuando ustedes tienen el campo eléctrico es menos el gradiente de un potencial. Si ustedes le toman la divergencia al campo eléctrico, les va a dar menos la divergencia del gradiente del potencial, ¿verdad? Y la divergencia del gradiente es nabla cuadrada de phi. ¿Están de acuerdo? La divergencia del campo eléctrico es esto, nabla cuadrada de phi. La divergencia del campo eléctrico es rho sobre epsilon 0. Y esto es menos nabla cuadrada de phi. Si no hay cargas libres, si rho es igual a 0, si rho es igual a 0, es decir, no hay cargas libres, si no hay cargas libres, entonces del lado izquierdo esta expresión les da 0. Y esa expresión, cuando tengo nabla cuadrada de phi igual a 0, es cuando se llama laplaciana. Ahora, lo que quiero que vean es que cuando, o sea, nos hace la laplaciana es cuando la segunda derivada en las coordenadas es igual a 0. Entonces, pero esto no siempre ocurre, no siempre es igual a 0. Entonces, hay un término que nos falta calcular acá y es la laplaciana para cualquier sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la divergencia, el rotacional y nabla cuadrada de phi para cualquier sistema de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vamos a calcular. Ahora, cuando uno da este curso en electromagnetismo para los chicos de cuarto, pues a mí no se me hace prudente que se les tenga que demostrar la divergencia y el rotacional de esta manera. O sea,
No tiene sentido. O sea, ¿para qué les vamos a mostrar la divergencia rotacional así? Es más fácil de manera intuitiva para los chicos de cuarto. Pero para chicos como ustedes que son de sexto, este es el formalismo con el cual se debe de manejar las matemáticas para divergencia rotacional. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a avanzar un poco con el cálculo. No vamos a terminar todo al mismo tiempo, pero vamos a empezar con la divergencia. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron anotar? ¿Ya lo anotaron todo lo que está acá? ¿Compañeros? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces me voy a pasar a la siguiente página y voy a repetir este renglón azul. ¿Sí? Esto que tengo acá. Me voy a pasar a la siguiente página y lo vamos a dejar hasta donde nos dé tiempo. Me paso a la siguiente hoja. Sí está grabando. Me voy a pasar a la siguiente hoja. Voy a copiar en la siguiente hoja esto que tengo en rojo, que es la definición de la función f para cualquier sistema de coordenadas. Y en lugar de poner los vectores E1, E2 y E3, voy a poner esta expresión, la que tengo en azul. Entonces, eso es lo primero con lo que voy a empezar. Entonces, lo vuelvo a comentar. Ustedes ya lo tienen en su libreta, ya no lo anoten. Sea f la función que depende F1 de E1 más F2 de E2 más F3 de E3. Sea esta función f. Y yo quiero en lugar de E1 escribimos F1, en lugar de E1, lo acabamos de calcular. En lugar de E1 me dio H2, H3, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3, más F2, en lugar de E2, voy a escribir H3, H1, gradiente de U3, cruz, gradiente de U1, más F3, en lugar de E3, voy a escribir H1, H2, gradiente de U1, cruz, gradiente de U2. Esto ya lo tienen ustedes anotado. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la divergencia a esta función f. Copio como está. Aplico la divergencia al primer término, F1, H2, H3, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3, más, es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, ahora esta divergencia actuaría sobre el segundo término, F2, H3, H1, gradiente de U3, cruz, gradiente de U1, más el último término, que sería nuevamente ahora la divergencia actuando sobre F3, H1, H2, gradiente de U1, cruz, gradiente de U2. Si no hice nada, nada más lo estoy copiando lo que ya teníamos. ¿Sí? Y entonces ahora voy a aplicar la derivada del producto. Entonces, para el primer caso, sería el equivalente a mi alfa. Y esta sería
mi G. Para el segundo caso, esta sería mi alfa y esta sería mi G. Y para el tercer caso, esta sería mi alfa y esta sería mi G. ¿Sí? La G es vectorial, la alfa es escalar. Entonces, cuando aplico la divergencia, me debe dar la primera sería no puedo aplicar la divergencia sobre este término, tiene que ser el gradiente. Sería el gradiente de F1, H2, H3, producto escalar con gradiente de U2, cruz gradiente de U3. Estoy sacando la derivada del producto más, es esta, la derivada con respecto de X, de F de X por G de X. De hace rato me contestó, ya no me acuerdo quién me hizo favor de contestarme. Sería derivada de F de X con respecto de X por G de X más F de X por la derivada del segundo término. ¿Sí? Ahora tendría yo el primer término sin derivar. O sea, ahorita estoy acá. Ahora debo sacar el primer término sin derivar y debo derivar el segundo. Debo derivar este. Entonces me quedaría más, me quedaría F1, H2, H3. Y ahora sí, la divergencia actuando sobre el segundo término, que sería gradiente de U2 cruz gradiente de U3. Sí, voy acá. Apenas hice la derivada del primero, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y la derivada del segundo. ¿Sí? Ahora, ahora sería, voy a aplicar la divergencia al segundo término. El primero lo derivo, pero esa no es divergencia, sería gradiente. Y el segundo sin derivar. Estoy en este tramo. Entonces me quedaría más, sería el gradiente actuando sobre F2, H3, H1, producto escalar, con el gradiente de U3, cruz, gradiente de U1. Voy acá, apenas hice la derivada del primero por el segundo. Ahora más, debo poner más. Ahora me dice que haga yo me dice el primero sin derivar y la derivada actuando sobre el segundo. Entonces el primero sin derivar lo copio como está, más F2, H3, H1. Y ahora la derivada, la divergencia, me dice, debo derivar el segundo, sería la divergencia del segundo. La divergencia del segundo. El segundo sería gradiente de U3, cruz, gradiente de U1. Ahora voy con el tercer término. Sería la derivada del primero, esta entra como gradiente. Sería más, sería el gradiente de la función F3, H1, H2. Me dice la derivada del primero por el segundo. El segundo no lo debo derivar, lo dejo como está. Me queda gradiente, producto escalar, con el gradiente de U1 cruz, gradiente de U2, más la derivada me dice la primera no la derivas y derivas la segunda.
La primera no la derivo, la copio como está, entonces me quedaría F3, H1, H2, y luego me dice la derivada actuando sobre el segundo. La divergencia sería gradiente de U1 cruz gradiente de U2. ¿Sí están de acuerdo? No hice nada, nada más he hecho los productos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero vean, la primera, gradiente de U2 cruz, gradiente de U3, esto es E1, esto que tengo acá, este término sería la divergencia de E1 sobre, sería H2H3. H2H3. ¿Y cuánto dijimos vale esa divergencia? ¿Cuánto? 0. Esta vale un 0, ¿verdad? Lo hicimos acá. Dijimos, y cuando tomemos la divergencia del gradiente de U2 cruz U3, me va a dar la divergencia de E1, pero esa vale un 0, porque el E1 es un vector unitario. Cuando yo lo derive, me debe dar la derivada de una constante, es 0. Aparte la dirección, pero ya por ser vector unitario, su derivada vale 0. Entonces, para el primer término es esto, para el tercer término, por ejemplo, para el tercer término, por ejemplo, para el segundo término, sería la divergencia de quién? Sería E2 sobre H2, H3H1. H1. Y esta también vale 0, ¿verdad? Y esta última sería la divergencia de E3 sobre H1, H2. Y esta también va a darme un 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo único que me va a sobrevivir son estos términos. Son estos términos. ¿Están de acuerdo? Entonces, me dice que la divergencia de esta función f va a estar dada, la voy a copiar como está, lo que me está quedando. Voy a copiar nada más lo que me ha sobrevivido y me va a dar el gradiente de F1, H2, H3, producto escalar, con el gradiente de U2 cruz gradiente de U3, más, voy con el segundo renglón en negro, el gradiente de F2, H3, H1, producto escalar, gradiente de U3, cruz gradiente de U1, más el gradiente de F3, H1, H2, producto escalar, gradiente de U1, cruz gradiente de U2. Hasta ahí. Entonces, mañana vamos a arrancar con esta expresión. Mañana vamos a arrancar con esta expresión. ¿Sí?
¿Sí, compañeros? Mañana arrancamos de ahí. Ya casi lo Sí, tenemos, porque vean, esta cuenta ya la hicimos. ¿Dónde la hicimos? ¿Dónde la hicimos? Acá está, vean. El gradiente de U1, vean, esto ya lo hicimos. El gradiente de U1, producto escalar, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1 sobre H1, H2, H3. Entonces, el punto es que esto, mañana lo calculamos, pero esto, este producto vectorial con el gradiente de 1 nos da este término, nos da esto. Entonces, ahorita tenemos estos productos, este con este y con este, y van multiplicados por unos gradientes, acá hay direcciones. Entonces, cuando hagamos las cuentas, en todos ellos me va a quedar 1 sobre H1, H2, H3. Pero ya lo calculamos mañana, ¿sí? Muy bien, compañeros, pues voy a detener la grabación y acá la vamos a dejar. Denme un segundo, no se vayan a salir todavía, denme un segundo.